Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos, bueno, Zoom en realidad, que organizamos los amigos argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, denominado Un análisis o un abordaje del manejo versus resolución del conflicto israelí-palestino. Es un título más largo, complejo, pero bueno, es parte de lo que Ari nos va a explicar y enseñar. Queremos primeramente compartir con ustedes nuestro compromiso con la universidad, de replicar la pluralidad de voces e ideas que allí se desarrollan. Contarles que desde el primer momento en que comenzó esta escalada, tanto el decano para los estudiantes, el profesor Guy Arpaz, como su rector, el profesor Barak Medina, compartieron su preocupación por la compleja situación que se vive. Expresaron su apoyo a través de un comunicado a toda la comunidad de la universidad, ratificando la libertad de expresión y manifestación de los estudiantes dentro y fuera del campus, pero por otro lado, su rotunda condena a cualquier manifestación de odio o violencia hacia árabes y judíos, tanto en las clases como en las redes sociales. Como así también reivindicando los valores que nos guían, el de la paz y la convivencia armoniosa, el compromiso con la tolerancia y el respeto por las diferencias, y la lucha contra la injusticia. Es importante destacar que en el campus estudian alumnos árabes y judíos, y siguiendo con el mandato de sus fundadores en el año 1918, cuando se colocaron las 14 piedras fundacionales de lo que fuera la futura universidad, 12 por las tribus de Israel, una por la comunidad árabe y otra por la cristiana, es desde entonces que la universidad honra este principio, ya que fue construida sobre el pilar del multiculturalismo y la convivencia pacífica, lo cual, como vemos, es especialmente relevante en este momento. Desde los amigos argentinos comprometidos con los valores que nos guían, basados justamente en la democracia y en la libertad de expresión de los estudiantes y de la academia. Auspiciamos espacios como el que está a punto de comenzar. Es por eso, y para dar un inicio a lo que es el título, llamamos un abordaje, una mirada, un análisis entre tantos posibles. Ahora sí, presentarles y darle la bienvenida a nuestro querido Arie Kakovitz, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Hebrea, titular de la cátedra Chaim Weizmann. Gracias, Arie, por estar aquí una vez más con nosotros y por trasnochar desde Israel para compartir con nosotros tu análisis sobre el tema tan complejo. Contarles cómo va a ser el formato de la actividad. Todos los que quieran van a poder escribir sus preguntas al chat. Les pedimos que lo hagan libremente y vamos a estar más que encantados de poder responder e interactuar con dichas preguntas al final de la presentación. Todos van a tener sus micrófonos silenciados para optimizar de esta manera el audio de la actividad. Bienvenidos a todos y Arie, tenés la palabra. Gracias por estar. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, 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 perfecto. Sí, bueno. Sí, sí. Roberto, un gusto verte. Bueno, buenas noches, Jerusalén. Un placer estar con ustedes, pero me desdigo, no tan un placer por las circunstancias, que son circunstancias muy, muy trágicas. Lo que trataré de hacer en los próximos 20 minutos, voy a presentar varios puntos y como le estaba diciendo a Marisa, es mi análisis, no estoy representando ni al Estado de Israel, ni al gobierno, ni a la Cancillería, ni a la Universidad Hebrea, es decir, soy profesor en la Universidad Hebrea hace 28 años. Les cuento, hoy a la mañana terminé la última clase de una clase que todavía existe, a pesar que suena ciencia ficción, que se llama Negociaciones de Paz en el Medio Oriente, en la cual hablamos del tema y hablamos sobre el futuro. Voy a tratar de presentar el tema en términos académicos, pero claros, para luego poder abrir a debate. Como Marisa decía, podemos usar el chat y si quieren, inclusive contemplar la posibilidad de hacer diálogo, ¿no?, en los casilleros amarillos. Del título, el abordaje, creo que no soy responsable. Abordaje suena un poco ¿no? Cuestionar el tema. Lo que sí es importante, y no sé, alguien me decía que en español
management no se traduce en manejar, sino gestionar, ¿no? Pero lo que quiero hacer es empezar un poco explicar esos dos términos. Es decir, lo que quiero hacer en los próximos minutos es empezar un poco con teoría, si ustedes quieren, para tratar de entender la diferencia entre gestión o manejo a contrario de resolución. Luego un poco el contexto histórico, un poco explicar las causas de este conflicto bélico, que acá en Israel se lo llama, no sé si fue la computadora del ejército, no creo que fue una elección muy buena en términos políticos, el guardián de las murallas, porque eso suena mucho a Jerusalén, y eso es exactamente lo que jamás quiere, es decir, relacionar el tema con Jerusalén. Hablar un poco de las opciones que existen y terminar con un poco de crítica, refiriéndome también a opiniones de colegas como el profesor Eli Podé, que hoy sacó un artículo hablando de 6 o 7 errores de percepción. Pero empecemos con estos dos conceptos porque yo creo que son claves para tratar de entender esto que es muy, muy complicado y como digo, es muy trágico porque hasta ahora estamos hablando de 12 más 1, 13 muertos en Israel, más de 200 en la franja de Gaza, de la cual alrededor de la mitad son mujeres y niños. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre manejar y resolver un conflicto en términos de relaciones internacionales? Manejar o gestionar un conflicto implica vivir con el conflicto, persistir con el conflicto, limitarlo a través a veces del uso de la violencia, a través del uso de negociación o disuasión, pero sin intención de resolverlo. Manejar el conflicto se puede tratar de apaciguar al enemigo, tratar de sobornarlo con dinero, tratar de ignorarlo. Es decir, se puede manejar un conflicto, por ejemplo, en la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que en paz descanse o no, han manejado el conflicto a través de control de armas, disuasión y demás, pero no lo han resuelto. ¿Ok? Entonces, estamos hablando, por un lado, de manejo de conflicto. Y el manejo del conflicto puede implicar también entre enemigos algo que se llama una coordinación tácita o tacit bargaining, regateo tácito, que pueden entablar diálogo, sin resolver el conflicto. En América Latina conocemos el hecho que ha habido muchos conflictos territoriales, pero no han estallado en guerras. Por eso nos sorprendió tanto el tema de las Malvinas, que vino imprevisible. Resolución de conflicto. ¿Cómo se resuelve un conflicto? Esto suena como una clase, pero quiero explicarlo porque nos va a ayudar después a entender qué es lo que ocurre. Resolver un conflicto, voy a empezar con una versión nada political correct. Se puede resolver un conflicto eliminando al enemigo, ya sea a través de genocidio, ya sea a través de politicidio, que es lo que decía el profesor Arcabi en la primera guerra árabe-israelí. Los estados árabes invaden Israel con la intención de hacer politicidio, deshacer el Estado judío. O con una guerra que decida en forma muy clara una victoria total. Esa es, digamos, la versión maligna, si ustedes quieren. La versión benigna de resolver un conflicto es a través de la vía pacífica. Como Israel y Egipto resolvieron el conflicto, luego de la guerra de Yom Kippur vino Sadat, se firma la paz, no comen perdices ni son completamente felices, pero de hecho se resuelve el conflicto a través de una negociación por la vía pacífica. ¿Por qué esto quiero explicar? Quiero explicar con esto el contexto para entender un poco cómo hemos llegado a esta guerra. Esta guerra es parte de una ronda. Es decir, esta guerra, y si quieren podemos no llamarla guerra, y espero, teóricamente va a ser guerra cuando hay 1000 víctimas, espero que esto se termine mucho antes, porque es parte de un contexto que ya va muchos años. Para hacerlo corto, porque si no voy a hablar más de 20 minutos, para que tengan una idea, la franja de Gaza, 360 kilómetros cuadrados, 2 millones de habitantes, Israel la controla entre el 67 y 1994. En 1994, Israel se retira de la mayor parte de la franja de Gaza, y ahí es donde vuelve Arafat,
como parte de los acuerdos de Oslo. Israel mantiene control sobre las instalaciones militares y los poblados civiles hasta el año 2005, cuando Ariel Sharon decide que es inútil seguir en la Franja de Gaza, y ahí hay una retirada unilateral. No completa porque Israel, para que tengan una idea, controla el aire, el mar y la frontera terrestre, la otra la controla Egipto. En el 2006, la última vez que hubo elecciones del lado palestino, las gana Hamás, no con voto popular, pero a la mayor parte de las bancas, y un año más tarde hay una mini guerra civil entre Hamás y Fatah, y Hamás queda controlando la Franja de Gaza. Para que tengan idea, si no la tienen, Hamás es la versión palestina de la Hermandad Musulmán, creada en 1987, en cierta forma promovida al principio por Israel, porque Hamás se perfilaba como menos peligrosa que la OLP secular nacionalista, y Hamás desde siempre hasta el día de hoy adopta una postura islámica fundamentalista, que ustedes la ven en la Carta Fundamental de 1988 de agosto, en la cual Hamás considera el territorio de Israel-Palestina, es decir, entre el mar y Jordania, territorio sagrado para el Islam, en el cual no puede haber entidad política judía. En el 2017, Hamás adopta moderniza su Carta Fundamental, reconociendo la posibilidad dentro del consenso palestino de un Estado palestino en los territorios, pero nuevamente negando la posibilidad política de un diálogo o de la existencia de la entidad sionista, entre comillas. Hamás participó en forma muy activa, y eso lo recordamos, en los años 90, durante el proceso de Oslo, es decir, tirándolo al tacho con sus atentados suicidas, y luego en la segunda intifada, y a partir de 2006-2007, de hecho 2007, Hamás gobierna la Franja de Gaza. Es una organización terrorista y al mismo tiempo controla la Franja de Gaza. Ahora, lo que voy es que esto que está ocurriendo en las últimas 2 semanas en Israel, que quizás es mucho más virulento en términos de 3.300 cohetes han sido más que los 54 días de la guerra del 2014, es una ronda nueva que, para darles una idea, hay una ronda en el 2007-2008, hay una ronda en el 2012 que duró una semana, la ronda anterior que duró casi 2 meses fue en el año 2014, y ahora estamos en esta ronda del 2021. ¿A qué voy? Que todas estas rondas indican un manejo del conflicto, y para entender un poco el contexto, para que tengan una idea, y lo digo obviamente, ustedes no tienen que aceptar nada de lo que digo, esto es en parte una decisión voluntaria y lógica del gobierno israelí o de la postura de nuestro primer ministro de preferir, como decían los romanos, dividir y gobernar, divide and rule, que jamás esté en la Franja de Gaza, que la autoridad palestina en parte de la Cisjordania, y con eso se puede decir, no hay con quién hablar, porque obviamente con Hamás no se puede hablar, y de hecho el gobierno ha adoptado la postura de debilitar a la autoridad palestina y de alguna forma, no digo promover en forma activa, ojo, pero quizás en forma tácita, por ejemplo, permitir en los últimos años que Qatar, que es un pequeño país con mucha plata, le pase a Hamás 1 billón, o decimos en español, $1 millar, los cuales la mitad para razones civiles y la otra mitad, lo que vemos ahora con este arsenal de cohetes, parte importados de Irán, parte de fabricación casera, y este metro increíble que han construido debajo de la Franja de Gaza. Es decir, de alguna forma, lamentablemente puedo decir, el gobierno, quizás por razones objetivas o no, se enfocó en la última década en la confrontación con Irán, o
y esto lo vimos más recientemente en septiembre, algo que estamos todos de acuerdo, es decir, yo como analista de paz, Peace Scholar, obviamente el hecho que Israel firme acuerdos de paz con 2 países árabes y otros 2 en camino, los acuerdos de Abraham, de alguna forma todos creíamos la fórmula que el conflicto árabe-israelí se acabó y el problema palestino, como decía el Ñandú, ¿no? Como hacía el Ñandú, lo podemos poner bajo tierra porque es débil, jamás es débil, mantengámoslo débil. Y había una postura que se decía, bueno, cuando crece el pasto hay que cortarlo cada tanto en una operación militar hasta la próxima ronda. Y eso explica un poco el contexto, ¿ok? Ahora, las causas inmediatas de la guerra, y nuevamente lo voy a hacer ahora en forma muy rápida, porque estoy viendo el reloj y puedo hablar y hablar, pero nuevamente lo interesante acá es escuchar vuestra opinión. Yo creo que lo que vemos ahora es lo que en inglés se llama a veces la perfecta tormenta. Es decir, hay una serie de razones y causas que pueden ayudar a explicar cómo esto explotó, incluyendo cálculos políticos de política doméstica, tanto del lado de Hamás como del lado del gobierno o del primer ministro. Hamás, por ejemplo, el caso que Abbas, craso error, cancela las elecciones a fines de abril. Y para que tengan una idea, y esto lo digo acá viviendo en Jerusalén, lo que hemos vivido y visto y presenciado el último mes en Jerusalén, una violencia civil perpetrada por patoteros, tanto jóvenes árabes palestinos como patoteros del lado judío, que esto lleva a la acción no demasiado inteligente de la policía en Jerusalén en el mes más sagrado del Islam, que es Ramadán, cerrando las escaleras de la puerta de Damasco. Agreguen a esto un litigio que va años en un barrio en Jerusalén Oriental, Sheikh Jarrah, que tiene que ver con historia de refugiados palestinos que viven en viviendas jordanas, pero de hecho esa tierra pertenece a judíos de hace un montón de años atrás. Agreguen a esto el hecho que se ha dado legitimidad dentro de la política israelí a sectores canistas que patoteros y que han agregado. Es decir, acá tenemos todos los componentes de un polvorín y de hecho, y esto es algo que va a sorprender a Israel, de repente Hamás aprovecha y utiliza la oportunidad agregando el hecho que la policía, quizás con razón, pero en forma no demasiado inteligente, granadas lacrimógenas en la mezquita del Aqsa. Para que tengan una idea, la mezquita del Aqsa es el tercer lugar más sagrado al Islam. Y todo esto sin que haya, digamos, un manejo muy claro del ministro de la policía o del jefe del ministro de la policía, lo que lleva en el Día de Jerusalén, que se planea esta demostración de jóvenes judíos israelíes identificados con una postura extrema, que van a pasar por la Ciudad Vieja, y 2 horas antes que estalla esta guerra, finalmente Netanyahu se despierta y dice, no, vamos a cambiar el itinerario, y es el momento en el cual desde la Franja de Gaza amenazan si hasta las 6 de la tarde la policía no se retira del Monte del Templo, pues vamos a atacar a Jerusalén. Y obviamente Israel, que va a decir, estos son serios, y eso es lo que ocurre. 6 cohetes a Jerusalén, reacción de Israel, y al día siguiente estamos en una escalada que lleva al ejército y a Israel por sorpresa, lo que decimos la chutzpah de Hamás, que de hecho acá en Israel lo llamamos la campaña del guardián de las murallas. En árabe Hamás lo llama la espada de Al-Quds. Y de hecho, en términos políticos, Hamás desplaza a la autoridad palestina, desplaza a Jordania
y se transforma o se ve como el parangón que defiende los lugares sagrados del Islam. Y lo que ocurre que yo creo que es lo más severo y lo más serio, porque al fin y al cabo la guerra con Hamas se va a acabar en 2, 3 días o la semana que viene. Esto lleva también al estallido de la violencia dentro del Estado de Israel entre ciudadanos judíos y árabes, en forma mutua, no en forma simétrica. Y esto después que en los últimos meses en coronavirus todos nos acostumbramos, porque para que tengan una idea, los árabes israelíes juegan un rol esencial en el sector médico, como farmacéuticos, paramédicos, médicos, etc. Y esto hace que, de hecho, lleva, como decías vos, Marisa, y el rector lo escribió en forma increíble. Yo puedo decir, estamos en récord, y le escribí al rector, no creo que hubo un rector antes de este rector que se expresó en esta forma, ¿no? Porque realmente, para que tengan una idea, en la Universidad Hebrea, como Ricochet hace la semana pasada, piedras en la entrada a la universidad, alumnos que no quieren venir, asustados y demás. Es decir, esto es algo muy, muy traumático que, para citar a Nir Hasson, que es un analista de Jerusalén, él saca 3 conclusiones. Él dice, hemos visto el muy mal manejo de la policía, hemos visto que Jerusalén es importante para los palestinos musulmanes, y eso no se puede ignorar, y de hecho él es optimista que al fin y al cabo, luego de la violencia de la semana pasada, hemos visto que dentro del sector de la sociedad civil se intenta sacar adelante, y yo creo que sí hay posibilidades, porque al fin y al cabo la mayoría silenciosa no es tan extremista. Entonces, todo esto, más allá, si ustedes quieren, agreguen lo que en inglés llamamos miscalculation, es decir, que quizás ambas partes no se leyeron bien. Esto me recuerda un poco el caso de las Malvinas, pero es diferente. Vemos que Israel, y eso lo escribió hoy en forma muy fuerte Aluf Ben, que es el editor de la Haaretz, Israel fue sorprendida por la iniciativa de Hamas. De hecho, de alguna forma, la Fuerza Aérea actúa en forma muy efectiva, y probablemente, hay que decirlo, Israel es el país que trata realmente de evitar lo que se llama daño colateral. Es decir, imagínense si Estados Unidos o los europeos estarían haciendo esto, habría muchos más muertes del lado palestino, pero eso es inevitable porque obviamente jamás lo hace a propósito, está dentro de la población civil y la usa como escudo. Y otra cuestión, para que tengan idea, gracias a Dios y a Amir Pérez tenemos este sistema antiaéreo de defensa que ha atrapado al 90% de los cohetes, pero jamás ha mandado tantos cohetes que algunos pasan, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, por un lado, Israel no leyó las intenciones de Hamas, porque la idea era Hamas no se va a atrever a hacer esto. Por el otro lado, capaz que Hamas tampoco esperó una respuesta como la que Israel está haciendo. Un poco recuerdan el 2006 en la guerra del Líbano. Ahora, ¿cuáles son las opciones? Ya estoy empezando a resumir porque si no me estoy pasando de mis 20 minutos. Tomemos ahora lo que les estaba diciendo al principio, que suena un poco como una clase. Yo creo que hay 3 opciones lógicas. Una opción, esta ronda se termina y se maneja de nuevo el conflicto, lo que se llama more of the same. Ayer a la noche, cuando se veía las declaraciones de uno de los jefes de las Fuerzas Armadas, ¿no? El jefe de operación, diciendo, si vamos a tener 5 años de tranquilidad, hemos ganado. Como analista o como profesor que enseño paz, a mí me parece una aberración decir una cosa así. Es decir, bueno, se va a acabar la guerra con la cantidad de muertos del lado nuestro, del lado palestino, la destrucción, toda la infraestructura, el daño que se causa, el daño que Israel se causa en el exterior, porque es Goliat frente a David, etcétera, y vamos a ganar 5 años de tranquilidad. Eso es manejar el conflicto.
Esa es la opción que probablemente es lo que va a ocurrir. More of the same. La segunda opción, que creo la dijo hoy el primer ministro en la reunión con embajadores en la Cancillería, y no creo que sea factible, no creo que haya demasiado apetito, se puede resolver el conflicto por la fuerza. Es decir, en principio Israel puede entrar con fuerzas terrestres a la franja de Gaza, eso va a ser un baño de sangre para el lado palestino, para el lado israelí, y Israel va a volver a gobernar la franja de Gaza. No creo que haya apetito, y es interesante porque no vemos en la opinión pública que se esté pidiendo eso. Y la tercera opción, que puede resultar para ustedes ciencia ficción, es empezar a pensar que la única forma que se puede resolver, que se puede solucionar esta ronda, es empezar a resolver el conflicto por la vía pacífica. En principio, por ejemplo, algo que no se ha hecho hasta el día de hoy, se puede pensar, y eso Israel no lo tiene que hacer, en una inversión masiva en la franja de Gaza. Para que tengan una idea, la franja de Gaza, y acá Israel no es la única responsable, ojo, es como una cárcel enorme, donde no hay agua, no hay luz, o si hay agua y hay luz, hay por pocas horas, que es probablemente ya, de hecho, después de esta guerra, ya el Banco Mundial lo dijo, va a ser, digamos, es un lugar inhabitable. Si se podría traer acá el dinero de los amigos de Israel, de los países del Golfo, y crear islas artificiales para habitación, para universidad, es decir, crear una especie de horizonte económico. Ahora suena un poco lo que digo como el plan de Trump, ¿no? El plan de Trump, la parte económica es exactamente lo que sugería, porque a ustedes ven acá claramente la diferencia, a pesar que la violencia está empezando de nuevo. En la Cisjordania hay lo que perder, porque su situación económica es mucho mejor. En la Franja de Gaza no hay lo que decir, es una situación tan terrible que no tienen lo que perder. Y la otra, que les puede resultar nuevamente como ciencia ficción, es empezar a pensar, a hablar seriamente. Es decir, lamentablemente, y esto es algo que ya lleva años, y nuevamente también es parte de la responsabilidad de Abu Mazen, que en 2014 no aceptó tanto la mediación de Kerry, y en el 2008 tampoco aceptó la propuesta de Olmert de un plan de paz. Es la única forma de terminar con esto es empezar a pensar en una resolución pacífica, hablando esencialmente con la parte moderada, con la cual Israel no ha querido hablar en los últimos 7 años prácticamente, que es Abu Mazen, a pesar que Abu Mazen ya se tiene que jubilar, o inclusive, y lo voy a decir en forma herética, capaz que al fin y al cabo, y ya lo ha hecho en el pasado, Israel tiene que pensar hablar con Hamás. Nuevamente, Hamás debe cambiar su postura, ¿no? Pero lo que voy es probablemente lo único que puede cambiar la posibilidad de otra ronda, y yo siempre le digo a mis alumnos que soy reacio a aceptar que esto es como un terremoto o el COVID, ¿no? Algo que viene de arriba o un virus chino o lo que sea, que no se puede hacer nada al respecto, porque eso no es así. Para concluir, voy a citar en forma muy rápida para darles un poco el contexto regional. Y acá me estoy basando en lo que publicó hoy mi colega, que él es experto del Medio Oriente, el IPODE, sobre 6 percepciones que se desmoronaron. La primera, jamás no está dispuesta a escalar, jamás no va a comenzar una guerra. La segunda, Israel puede desdeñar y debilitar a la autoridad palestina sin que ello tenga consecuencias. De hecho, Abu Mazen perdió la credibilidad dentro de la opinión pública palestina porque se lo ve como un colaborador. Y yo estoy usando el término colaborador no como cooperación, colaborador a lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Colaborador que él coordina seguridad con Israel y no recibe nada a cambio. La tercera percepción errónea: no hay ninguna relación entre la Franja de Gaza, la Cisjordania y lo que ocurre en Israel. Y lo que hemos recibido en forma muy choqueante en los últimos 10 días es que sí hay una relación. Como alguien lo dijo,
de hecho, la línea que no existe, que dividía el Estado de Israel de los territorios entran dentro de Israel. Es decir, hay una lógica muy perniciosa ahí. La cuarta, que era la idea en los acuerdos de Abraham, se puede llegar a la paz con los países árabes circunvalando, si uso bien el español, ya me estoy olvidando, a los palestinos. Es decir, se puede, ¿no? Se puede hacer la paz a cambio de la paz sin olvidándose del tema palestino. La quinta, que es para el señor Biden, que yo creo que con el transcurso del tiempo Biden va a jugar un rol más y más protagónico en terminar esta guerra. Estados Unidos, que tiene, como se dice en inglés, el plato lleno, ¿no? Con otros temas, y que quería dejar al tema palestino-israelí al final de la lista, al parecer, la idea está que no haya apuro en resolver, va a tener que hacer algo. No digo que Biden es suficientemente inteligente y con experiencia para no quemarse como Trump, o Obama o Clinton, pero por lo menos que mande un embajador ya. No tenemos embajador todavía, ¿no? O que de alguna forma establezca un diálogo que pueda hacerlo. Biden lo puede hacer, a diferencia de Trump, con los palestinos o con la autoridad palestina, no con Hamas, y con nosotros. La sexta percepción que se desmoronó, espero que no se derrumbó completamente, fue esta idea de la coexistencia dentro de Israel, que de alguna forma en los últimos meses, y en forma positiva por razones de política interna, porque todo tiene que ver con política interna, Netanyahu habilitó la posibilidad de hacer gobierno con, imagínense quién es, el partido musulmán, que es de hecho la versión islamista, ¿no? Que es el partido de Ram, que con sus 4 bancas la juega muy bien. Pero lamentablemente, y nuevamente, no quiero sonar demasiado conspirativo, pero a veces en política, y si uno lo lee a Machiavelli, capaz que no hay demasiadas casualidades. Es que el lunes, cuando la guerra empieza, se hablaba que casi Lapid y Bennett llaman al presidente avisándole que hay gobierno. Es decir, de hecho, la idea de hacer un gobierno inédito, que iba a ser inédito en la historia de Israel, que iba a incluir derecha, centro, izquierda, árabes y judíos por primera vez, eso se fue al tacho. Lo que todavía sigue intacto, en alguna forma, son las relaciones con los países árabes. Egipto juega un rol protagónico, Jordania muy enojada y Jordania muy alienada, porque de hecho Jordania y la autoridad palestina completamente ignoradas hoy día, porque de hecho jamás de repente quiere hacerse al fuego solamente si tiene un pie en Jerusalén, y esto hace que estemos en la perfecta tormenta. ¿Qué va a ocurrir? No sé, por lo menos lo que uno puede decir es que el problema palestino ha retornado y que si uno quiere terminar, porque al fin y al cabo ustedes están en Buenos Aires, no sé dónde se está mejor, en Buenos Aires o en Jerusalén, a lo que cada país con su propia crisis por diferentes razones, pero lo que uno puede decir, acá cito a mi mi jefe de cátedra del doctorado, Gilpin, que decía, y ustedes lo saben, quizás crisis en chino crisis es crisis, pero es también una oportunidad. Es decir, esto de alguna forma, no sé si va a ocurrir, pero puede crear un cierto, digamos, es decir, no, puede cambiar un poco la forma de ver el paradigma, ¿no? Es decir, porque parte del problema que hemos visto, para terminar, es que yo creo que jamás tenía idea exactamente qué es lo que quiere hasta el día de hoy, y eso me lo están preguntando alumnos hoy a la mañana, ¿cuál es la estrategia de Israel respecto a qué hacer en la franja de Gaza? No hay una clara respuesta al respecto. Muchas gracias. Y ahora me callo, ya es hora. Gracias a vos, Ariel. Tenemos un montón de preguntas. Voy a empezar por las primeras que surgieron y bueno, vamos viendo en relación al tiempo. Después sí te junto algunas preguntas, ¿ok?
Preguntan, ¿crees que puede llegar a existir una vía democrática para Palestina o crees que el fundamentalismo está destinado a gobernar en esa región? ¿Hacemos una a una o acumulamos y hacemos? No, ¿Cómo que te doy otras así que así parece. Hoy hay una de Quique, dice, si sorprendió la política y la inteligencia y la seguridad la identificación de jóvenes árabes israelíes con Hamas. Es otra pregunta. Y la otra, si desde las fuerzas de seguridad israelíes internas veían la posibilidad que civiles extremistas judíos de derecha pudieran atacar físicamente árabes israelíes. No sé si querés empezar con esas o que te haga otras. Y hagamos 3, por si no me olvido, a medida que pasa Bueno, el tiempo, ya, me estoy ya fueron acercando a 3. medianoche, sí, ok. Ok, entonces, el tema si crees que hay una vía democrática para Palestina o solamente está destinado a gobernar el fundamentalismo, y la cuestión de si sorprendió a la política y la inteligencia y la seguridad la identificación de jóvenes árabes israelíes con el Hamas, conjuntamente con las fuerzas de seguridad israelíes internas, si veían la posibilidad que civiles extremistas judíos de derecha pudieran atacar físicamente árabes israelíes. Hay como mismo tema en las 3 preguntas. Sí, 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 ok. Y nuevamente, yo les puedo dar mi opinión, no es que soy experto al respecto. Es decir, el primer tema yo creo que es un tema esencial, en el sentido de hacernos la pregunta, es un poco como decir, se puede negociar con Irán, ¿no? Que también tiene una versión chiita fundamentalista, porque obviamente acá uno ve la diferencia. Tomen en cuenta que la OLP hasta 1988 no reconoce 2 estados, es decir, habla de un estado secular democrático, pero tiene una postura secular. Y lo que le estaba diciendo al principio es que por lo menos hasta el día de hoy jamás adopta una postura fundamentalista. ¿En qué medida esa postura puede cambiar? No lo sé, es decir, no lo sé. Va a ser probablemente muy difícil ver fundamentalismo y democracia juntos. Tampoco hubo demasiados intentos, pero para darles un ejemplo, y no anduvo demasiado bien en la primavera árabe, la única vez que hubo elecciones democráticas en Egipto fue cuando la hermandad musulmán ganó el gobierno, pero lo manejó el gobierno tan mal que al año hubo un golpe de Estado, ¿no? Del que es hoy día el presidente Sisi. Entonces, la pregunta es si se puede reconciliar Islam fundamentalismo con democracia. Es difícil decir, nuevamente, supongo el Islam, y no soy experto en el Islam, tiene diferentes vertientes que algunas de esas pueden ser compatibles con democracia, como por ejemplo en Indonesia, como por ejemplo no hoy día con Erdogan, que se fue al autoritarianismo, pero digamos en Turquía en cierta medida al principio, ¿no? Entonces, probablemente para ver una democracia real, pues tiene que haber una versión más suave de Islam que no sea fundamentalista, ¿no? Como probablemente el único país árabe que ha logrado sobrevivir a la primavera árabe ha sido Tunisia, ¿no? Que también tiene sus elementos islámicos. Ahora, la segunda pregunta, nuevamente, yo no les puedo decir qué dice los servicios de seguridad, ¿no? Que no están muy lejos de mi barrio, pero no les voy a decir dónde, pero a lo que sí, hay una lógica acá que lo vemos ahora y somos todos, siempre decimos sabios con el beneficio del hindsight, ¿no? Viéndolo para atrás, es que obviamente la identificación más que con Hamas ha sido con el Aqsa y con nuevamente el mes de Ramadán, después de la corona y demás, tenés todos los elementos esos y que de hecho jamás lo ha aprovechado, ¿no? Lo ha aprovechado y se ha identificado. Cuando la autoridad palestina prácticamente no existe y está debilitada. Y cuando nuevamente recuerden, en octubre del 2000, la segunda intifada comienza 2 días después de la visita de Sharon al Monte del Templo. Nuevamente, no es la visita lo que desata, pero 2 días después. Y nuevamente hay una identificación con la mezquita del Aqsa. Entonces yo creo que la identificación, más que con Hamas, es con la bronca, si uso el término lunfardo,
acumulada que al parecer no la veíamos demasiado, que tiene que ver, por ejemplo, con esta ley de hace 3 años atrás, que se saca la ley que declara a Israel como Estado Nacional Judío, etcétera, que aliena inclusive a los drusos y demás. Cuando se ve, digamos, nuevamente, o se tiene la intención que la policía, que nuevamente, la policía, por ejemplo, uno de los temas candentes que no tienen nada que ver con Hamas es la tremenda violencia que hay en la población árabe en Israel. Nuevamente, en el sentido que hay sectores criminales que tienen decenas de miles de armas de fuego y ahí la policía no entra. Es decir, lamentablemente eso tiene que ver con la falta de gobernanza en Israel. Y eso tiene que ver con el hecho que estuvimos 2 años y medio sin jefe de policía, que tenemos un primer ministro que odia a la policía porque la policía es el que la investigó y demás. Y nuevamente, entonces tenemos sectores que están alienados. Uno de ellos es el sector árabe en Israel, palestino-israelí. El otro sector es el sector ortodoxo, porque ahora hablamos de la guerra y nos olvidamos del desastre civil en Merón, en Lag Baomer, si se acuerdan, con 45 muertos. ¿No? Entonces, todo esto tiene que ver, a lo que voy es que la identificación es parte de la alienación. Entonces, de hecho, se identifican con aquel que sale en contra y que tiene la osadía de, imagínense, la osadía de cerrar el aeropuerto internacional de Israel, que nuevamente acá en Israel capaz que la población civil lo toma en forma mesurada, porque paradójicamente esto viene después de 1 año y más de corona, que estamos acostumbrados, que no se va a la escuela, ¿no? Que el aeropuerto está cerrado y demás. Pero imagínense, hay una simetría total, jamás. Obviamente hoy día tiene mucha más fuerza militar que tenía, pero no se puede comparar con la fuerza militar que tiene Israel. Entonces se identifica en forma natural. Y respecto a la tercera pregunta, porque estoy contestando demasiado largo y hay muchas preguntas, yo creo que esto no sorprende a los servicios de seguridad, porque el hecho que tú ves judíos extremistas atacando a civiles, de hecho, como hay terrorismo árabe, hay terrorismo judío, y esto estoy citando hoy día a alguien que lo dijo en forma muy clara y al ministro de policía no le gustó, es el jefe de la policía, lo dijo hoy. Lo dijo en forma muy clara. En esto, lo que ocurrió la semana pasada, hemos visto terroristas árabes y hemos visto terroristas judíos. La diferencia, les voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que parte de aquellos, y tienen un nombre como la familia, es decir, organizaciones extremistas del lado judío, son promovidas en forma activa por un partido político en Israel que hoy día está en la Knesset con 6 bancas y sus jefes son candidatos a ser ministros. Mientras que obviamente del otro lado, ustedes no van a encontrar a ningún político árabe, o no habla demasiado la palabra, lo va a decir, que va a apoyar el terrorismo, el vandalismo o los pogroms que han hecho árabes en Lod, en Ramle y demás, ¿no? Y eso, en ese sentido, no sorprende. Lo que sí, lamentablemente, se ha dado una legitimidad que canistas, hoy día, un canista como Ben Gvir, para darles una idea, que se mueve un par de días su despacho a este barrio de Sheikh Jarrah, ¿no? Para tirar otros fósforos al polvorín, hasta que Netanyahu le pide, múdate de ahí porque esto no ayuda, ¿no? Entonces yo creo que eso no sorprende en ninguna forma, porque esto no empezó hoy día. Lo que sí es parte hoy día, se ha hecho parte del mainstream. Una de Alberto pregunta, ¿crees que jamás está apoyado por la mayoría de los palestinos? Edgardo pregunta, ¿cuál es tu pronóstico en relación a la convivencia futura de los árabes israelíes y los judíos? ¿Voy por una tercera? Sí, dale. ¿Quién dijo la quinta? ¿Quién dijo la quinta después de Alberto? ¿También Alberto? No. No. Edgardo dice, ¿cuál es tu pronóstico en relación a la convivencia futura de los judíos árabes y de la convivencia futura entre árabes israelíes y los judíos? Alberto pregunta, ¿crees que jamás está apoyado por la mayoría de los palestinos? Sí,
Ok, ¿y la sexta? Em, ¿Qué opinás con respecto, nos vamos un poquito de tema ahí con esta, ¿qué opinás con respecto a la intervención europea? ¿Viajará un representante para mediar entre israelíes y palestinos? ¿Y cómo ves la mimetización de este conflicto en la diáspora? Bueno, otro tema, ¿no? La mimetización, traducime. Sí, la ¿Cómo se mimetización. replica? ¿Cómo se Supongo que replica? habrá, supongo que Osvaldo debe querer decir, sí, cómo impacta este Ah, conflicto en la diáspora. Sí, bueno, eso es para ustedes, no para mí. Ok, tal pero cual. voy a referirme. Ok, de todo hay 7, hay 3, hay 4 más. Ok, ahora voy a hacerlo más telegráfico, ¿no? Para que haya lugar Sí, para porque más. hay un montón más, muy Ok, interesantes todas. bueno, por ahora estoy despierto. En algún momento me tengo que ir a dormir. Sí. Mira, la pregunta respecto al apoyo de Hamas por los palestinos, yo acá cito, no sé si puedo usar, es un colega, él es experto del tema, llama Alan Doughty, y él Mm, saca blogs, Alan Doughty, ¿no? Él tiene un libro sobre el conflicto israelí-palestino que es excelente, y él decía que hasta esta guerra los sondeos le daban a Hamas 30-36% de apoyo. Quizás un poco más en la franja de Gaza que en la Cisjordania. Probablemente ahora subió el apoyo por las razones de las cuales estamos hablando. Pero nuevamente, es decir, hoy día tenés el apoyo de los palestinos a Hamas porque se lo ve como el defensor, el parangón, ¿no? El que ha osado enfrentarse a Israel frente a la debilidad de Abu Mazen. Ahora, la convivencia, la pregunta de Edgardo, eh, yo creo que sigue siendo factible, es decir, yo creo que es esencial, pero yo pienso, y nuevamente es mi opinión personal y han visto, no sé si he enojado a algunos de ustedes, no es mi intención, y estoy dando solamente mi análisis, yo creo que una mejor convivencia entre árabes e israelíes puede ser mejorada por dos razones, por dos factores. Una, que no sé si va a ocurrir, capaz que ya no va a ocurrir, que uno o dos de los partidos árabes sean parte del próximo gobierno. mm. Eso, salvo el periodo en el cual Rabin recibió el apoyo externo, no parte del gobierno de países árabes, eso es una anormalidad. Porque ministros árabes no tienen que ser ministros de seguridad o de policía, pueden ser ministros de salud. ¿Ok? Eso va a ayudar esencialmente a la convivencia. Si la convivencia la tenemos en la universidad, y la tenemos en la medicina, y la tenemos en el campo de fútbol, ese es un tema. El otro tema que es más complicado, que es el cual terminé mi monólogo, que sonaba un poco más a rap que a profesor, ¿no? Diciendo, bueno, lo que puede ayudar obviamente a la convivencia va a ser el intento de resolver el conflicto israelí-palestino. Porque tomen ustedes en cuenta que para casi 2 millones de israelíes, ellos viven en un dilema todo el tiempo, en un conflicto entre su país y su pueblo. Y para darles una idea, un punto para que tengan en cuenta para entender esta complejidad, la pregunta sobre los jóvenes en Jerusalén Oriental, por ejemplo. No sé si ustedes saben, hay 350.000 árabes palestinos en Jerusalén, que es una ciudad cerca de 1 millón de habitantes, es decir, alrededor del 40%. Y esos 350.000 no son ciudadanos de ningún país del mundo. No son Mm. ciudadanos de Israel, no pueden votar en la Knesset, son solo residentes, no son ciudadanos de Palestina porque Palestina como país no existe. ¿Ok? Y eso explica. Entonces, nuevamente, si se logra esos dos puntos que suenan un poco quiméricos, la convivencia va a andar mejor. Y yo creo que también revisar o cancelar la ley esta que causó mucho furor o volviendo a la declaración de independencia, obviamente Israel es el Estado judío, ¿no? Acá somos todos, muchos somos sionistas en el buen sentido, pero sin alienar a la minoría.
Intervención europea es una pregunta fácil porque la respuesta, y con todo mi respeto a los europeos no van a jugar un rol protagónico en mediación, esencialmente porque del lado israelí, para bien o para mal, no están vistos como imparciales. Los que están jugando y pueden jugar un rol es esencialmente Egipto, que tiene la experiencia de rondas anteriores, y las Naciones Unidas en cierta forma, y que yo creo que vamos a ver en los próximos, y ya creo lo dijo hoy de nuevo Biden, ya 3 veces que habla con Netanyahu, Estados Unidos. Porque Estados Unidos de Biden, a diferencia de Estados Unidos de Trump, puede ser visto más como un mediador más ecuánime y mucho más relevante que los europeos. Ahora, la última pregunta es más para ustedes, pero lo que yo les puedo decir, el impacto a la diáspora. Ahora, yo lo que veo, y eso crea un gran daño, y que nuevamente yo lo veo como alguien que estudia y enseña relaciones internacionales, la opinión pública israelí no le importa, y con buenas razones. Imagínense, con 3.300 cohetes, es decir, yo acá en Jerusalén relativamente toco madera, a pesar que toco madera es tocar el crucifijo, ¿no? Es algo cristiano, digo, toco madera acá en Jerusalén, empezó el gran lío, por no decir otra palabra, que empieza con otra palabra, pero en Jerusalén no hemos visto sirenas, no hemos visto más allá del primer día, ¿no? En cambio, en gran parte del país, y inclusive hoy, o en Haifa, etcétera, ¿no? Es decir, de hecho, eso crea una situación atroz que lo último que le puede interesar al israelí promedio es cuál es la imagen de Israel en el mundo o cómo esto afecta a la diáspora. Pero yo creo que ustedes están lamentablemente en una posición delicada porque explicar la complejidad del conflicto cuando lo que se ve a Goliat frente a David, que Goliat es obviamente Israel, y se ve y nuevamente para que tengan una idea, y voy a decir algo que también va a resultar un poco crítico, a medida que pasa el tiempo, esto va a ser peor, es decir, a medida que pasa el tiempo, lo que se llama el banco de objetivos militares se reduce, la posibilidad de causar daño colateral se agranda y lamentablemente no les puedo decir a ciencia cierta, esto es como, digamos, ¿quién tira más fuerte? Si Biden va a empezar a presionar y Estados Unidos puede hacerlo, y la pregunta es, ¿cuándo va a aflojar Netanyahu? Porque estamos en una situación en la cual tenemos un primer ministro interino que no tiene mayoría en el Parlamento y él es el que va a decidir cuándo se llega al cese del fuego, cuando lo que él tiene en mente son las elecciones número 5. Entonces necesita la victoria, y la victoria no sé dónde se la va a encontrar, porque Israel ya bombardeó 5 veces el metro de Gaza, ¿no? En esta victoria táctica. Entonces a lo que voy, a medida que pase el tiempo para ustedes en la diáspora, tiene que ser un interés tan importante como pensamos algunos de nosotros aquí, que esto se acabe cuanto más pronto, porque si no va a acarrear. Nuevamente tenemos la fiscal en la Corte Internacional que está viendo lo que está ocurriendo y demás, y eso nuevamente lamentablemente no se lo ve acá dentro de Israel por razones obvias, porque no es normal que un país sea atacado con 3.300 cohetes, ¿no? Ok, vos mencionaste, Dale, hagamos otro. mencionaste a Biden Dale. y el tema de Netanyahu, así que hay preguntas al respecto. Hay una pregunta de Philip Larson que dice, ¿cuál es tu opinión sobre la administración de Biden que aprobó recientemente una venta de armas por más de 700 millones para Israel? Y en términos más generales, ¿cómo ve que este conflicto alcance un estado de paz positiva con Estados Unidos, teniendo un papel tan intervencionista en la región de su conjunto? Bueno, fue una pregunta que está hecha en inglés, la tradujimos, así que está un poco larga. Hay otra pregunta que, bueno, Andrea Welster pregunta si hay chances sobre mediación y acerca del plan Marshall.
Y después tenemos preguntas, un poco vos lo abordaste, pero si querés agregar más sobre el tema, preguntan sobre qué posibilidades va a tener la PID, si seguir con la potestad de armar gobierno, si después de esta ola de violencia los israelíes finalmente van a apoyar un gobierno de Netanyahu, pregunta Alberto. Bueno, y otra vez preguntan, aparte de Qatar, pregunta Jorge, ¿quién apoya a Hamas económicamente? Si te parece, vamos con esta nueva ronda de preguntas. Sí, hay como 5 y ahora yo quiero bajar las expectativas. A veces yo tengo la sensación que ustedes piensan que yo tengo la bola de cristal, ¿no? Y mi opinión no vale más o menos que la vuestra, ¿no? Entonces tomemos las cosas en forma mesurada. Pero nuevamente se puede intentar, ¿no? Es decir, Pensar, pensar claro, juntos, pensar juntos. lo de Biden y la pregunta en inglés no terminé completamente de entender. Es decir, Biden, yo creo, es decir, y hay que poner las cosas de forma clara. Biden ya, ¿cuánto está ya? 3 meses, yo digo, es turbo. Este señor con 78 años es un fenómeno, ¿no? Es decir, bueno, él tiene su experiencia. Ahora, lo que digo, él normalizó en cierta forma las relaciones con los palestinos, ¿no? Es decir, en cierta forma restablecido el diálogo, que es importante, porque lo que hizo Trump completamente alienó a los palestinos. Y no estoy hablando de Hamas, porque Hamas es una organización terrorista para los europeos, para Estados Unidos y para Israel. Estoy hablando de la autoridad palestina. Ahora, el hecho que aprobó venta de armas, bueno, la pregunta, Biden tiene sus progresistas del Partido Demócrata, pero él está tratando de jugar en forma muy equilibrada y de alguna forma también le ha dado cuerda a Israel, porque acá hay una lógica que hay que explicarla con toda mi crítica que pueda haber, el hecho de explotar la situación en forma literal, ¿no? Por razones políticas o no tener una estrategia. Israel, y eso lo verifiqué hoy a la mañana hablando con probablemente la más eminente profesora de Derecho Internacional en Israel, que es la profesora Ruth Lapidot, que estamos hablando y me dice, de acuerdo al derecho internacional, cuando se te ataca, no solo tienes el derecho de contraatacar, sino también de, digamos, de crear las condiciones para que el atacante no siga atacándote, ¿no? Es decir, en el sentido que es claro que Israel tenía el derecho a salir en defensa propia, ¿no? Nuevamente, la pregunta es cuál es la lógica, cuál es la estrategia. Entonces, a lo que voy, el hecho que aprobó venta de armas, bueno, Biden al fin y al cabo aprobó venta de armas también a los Emiratos y a Bahrein y demás, es decir, lo que les puedo escribir también el nombre porque este es un profesor y ex diplomático que escribe muy bien, se llama Daniel Krutzner, si lo escribo bien. Él estaba diciendo, pidiéndole a Biden, no salgas con un plan de paz como Obama, o que no lo hizo Obama, sino Kerry, como Clinton, como Trump, pero por lo menos sé más activo. Porque la idea de Biden era meterse en Medio Oriente solo respecto al tema de Irán, ¿no? Que el tema de Irán es súper importante, pero Estados Unidos se va a tener que meter. Andrea, que no sé si la veo, Andrea, un gusto que estás aquí escuchando. La idea del Plan Marshall es la idea que yo creo que se tendría que barajar por parte de países árabes, de la comunidad internacional, después de una destrucción muy grande, más allá, que es lo más importante, de las vidas humanas, se ha destruido gran parte de la infraestructura, que de hecho no existía demasiado en la Franja de Gaza. Yo creo que una lógica de Plan Marshall, de reconstruir la Franja de Gaza, no con el dinero de Qatar, que era una de las preguntas, sino a través del Banco Mundial. Y nuevamente, capaz que estoy soñando, pero bueno, puedo decir, esta es una postura académica, se puede supeditar una ayuda económica muy grande a la Franja de Gaza en el hecho de tratar de desarmar
a Hamas, ¿no? Es decir, eso obviamente Israel no lo puede hacer, pero capaz que la Liga Árabe lo puede hacer, no sé. Pero yo creo que un elemento económico, para que tengan una idea, así como Israel se ha transformado en un sheikhdom, ¿no? Que tenemos gas que hoy día vendemos a Egipto y a Jordania, en el mar, al lado de la Franja de Gaza, también hay yacimientos de gas que están esperando de ser desarrollados. Y eso puede traer bonanza, ¿no? Eso puede traer bonanza económica. Entonces yo creo que sí es una idea que se podría barajar. Yo estaba recordando, el problema es que los académicos no podemos tener amnesia, pero lamentablemente los políticos o los ciudadanos en general tienen una gran amnesia. Les puedo recordar que hace años atrás, cuando no era ministro de Economía, cuando era ministro de Transporte, Israel Katz presentó la idea de, cuando después, esto creo que fue después de la ronda anterior, en 2018 o en el 2019, yo no me acuerdo, de crear un aeropuerto internacional en la Franja de Gaza en una isla artificial. Y esa idea fue vetada por Netanyahu. A Netanyahu no le gustó la idea. Y eso lo hizo Katz, ¿no? No la presentó el jefe de Meretz, ¿no? La pregunta respecto a la PID y formar gobierno, no tengo idea. Es decir, hoy día acá en Israel se está hablando que, andás a ver si es cierto o no, que Saar está ahora negociando en forma indirecta con el Likud de hacer rotación con Netanyahu, ¿no? A pesar que Saar prometió que no lo iba a hacer. Ustedes vieron, y acá aprovecho, ¿por qué no? Y critico a un político, hay un político en Israel, bastante joven, que tenía la ambición de ser primer ministro, ¿no? Tenía la ambición de ser primer ministro, casi se llega al caso que iba a ser primer ministro, y luego de tres días de guerra, el señor se derrumbó, ¿no? El señor llegó a la conclusión que se derrumbó. Entonces yo les digo, y esto nuevamente en mi opinión, esto suena más político, es que capaz que bueno que esto ocurrió antes que sea primer ministro, porque si hay un primer ministro que a los 3 días que hay una crisis se derrumba, como decimos, hoy va voy, o veis mir, ¿no? Ahora, Bennett entonces probablemente quizás terminó su carrera política, ¿no? Ahora, la PID, para hacer gobierno, la aritmética le va a resultar muy difícil. Lo que puede ocurrir, lo decía hoy un analista muy perspicaz, se llama Sami Pérez, escribió hoy o ayer en el Haaretz, decía que pueden entrar los ultraortodoxos, quizás Aguda, no Shas. Si a mí me preguntan a mí, yo a Shas la dejaría en la oposición, ¿no? Pero Aguda con 7 bancas, y nuevamente se puede llegar a, quizás en forma teórica, hacer gobierno. El problema es que Aguda y Lapid no se entienden, ¿no? Porque Lapid y Lieberman se los ven muy seculares y antirreligiosos. Pero Saar es un político muy astuto. Así que capaz que él está haciendo que ilu, como decimos en hebreo, a Gashaya Jiver, negociaciones con el Likud para negociar con Lapid, que al fin y al cabo él va a ser el próximo primer ministro. Vaya uno a saber en la política israelí. Ahora, el apoyo a Netanyahu, yo creo que en el plazo inmediato, quizás sí, en el sentido que tenemos esta lógica que en inglés se llama rallying around the flags, ¿no? Que están todos, digamos, cuando hay un conflicto armado, ¿no? Son todos nacionalistas. Vean el caso de Malvinas, hasta que los argentinos se enteran que están perdiendo la guerra y no ganándola, que apostó la Junta a rehabilitarse, ¿no? La Junta militar no quería la guerra, quería un conflicto, pero no la guerra. A largo plazo no sé. Nuevamente, esto va a depender de cómo se acabe la guerra. Si cada vez más se va a escuchar en la opinión pública, le estoy diciendo en forma explícita o implícita, que ha habido acá un tacit bargaining en la cual los que se benefician de esta tragedia han sido esencialmente Netanyahu y Hamas, no sé. Ahora, la última pregunta, y hagamos una última ronda antes que les diga buenas noches. Los que apoyan a Hamas esencialmente ha sido Qatar,
Irán también apoya a Hamas. Irán apoya a Hamas y por lógica Hamas juega proxy, es decir, Irán e Israel juegan una guerra indirecta, entonces, como Irán apoya a Hezbollah, y Hezbollah, a diferencia de Hezbollah, espero, no se mete en esta guerra porque Hezbollah está dentro del Líbano y sabe que en Líbano no hay apetito para otra guerra porque hay lo que perder en Líbano, pero detrás de Hamas tienen a Turquía, no sé si económicamente, pero en términos políticos, porque Turquía apoya a la hermandad musulmán, tienen a Qatar y tienen a Irán. Y eso crea un gran revuelo también dentro del mundo árabe, ¿no? Porque Egipto, por ejemplo, en esta ronda no apoya a Hamas, pero no lo está presionando demasiado. Ok, hagamos la última. Ok, última ronda, 2 últimas preguntas. Alberto pregunta, ¿no le parece que Arie, que sin un sinceramiento de lo que ocurrió en 1948 es imposible resolver este conflicto en los países que no hablan de su pasado, como España? Conflictos como el franquismo quedan irresueltos. Y otra pregunta de Rafael, dice muy claro Ari en sus conceptos, gracias, en su opinión jamás podría aceptar sacar de su acta, dice de constitución, pero sería de su carta, ¿no? Sí, El sí, que no. Israel tenga que desaparecer. Ok. Bueno, son dos preguntas importantes, yo creo, porque también tienen que ver con el futuro. El tema de los refugiados, y el tema de Nakba, para que tengan una idea, eso no lo mencioné, hablamos de varios componentes para el polvorín, uno de ellos fue el 15 de mayo, es decir, el 15 de mayo, de hecho, ya estábamos en guerra, pero toda esta cuestión de Nakba, es decir, el Nakba es el día que los palestinos recuerdan el 15 de mayo cuando se crea Israel y empieza su tragedia. Y ha habido discusiones, yo creo que es importante rescatar el pasado. Pero ojo, hay que tener cuidado, esto es un tema muy, muy complicado, ¿no? Y no hay que tomarlo, es decir, si ustedes quieren leer del tema, yo les recomiendo que vean el libro, que es probablemente el mejor libro de Benny Morris. Él escribe sobre las causas de los refugiados palestinos, es decir, y nuevamente la respuesta es complicada. Parte sí hubo en la primera guerra árabe-israelí, hubo limpieza étnica, sí la hubo, pero no en forma completa y sistemática. Sí hubo una intención de decirles a los palestinos, váyanse, a los palestinos árabes, porque hasta el 48 eran todos palestinos, los judíos también eran palestinos, ¿no? Que eso la gente no entiende, pero era así. Váyanse, vamos a masacrar a los judíos y después pueden volver. Es decir, lo que sí es claro, y la pregunta es importante, que al fin y al cabo cuando se llegue a una resolución y se trate de llegar a una reconciliación, va a haber que aceptar el pasado, y el pasado no es exactamente ideal, pero es parte de la historia. Y eso no quita para nada la legitimidad de Israel, ni mucho menos, ¿no? El problema nuevamente es que a veces esto se usa y se abusa. Tomen en cuenta que la persistencia del tema de refugiados palestinos es porque no se les encontró en parte del hogar. Lo que muchos no saben, y acá estoy haciendo asbará para ustedes, muchas veces la gente se olvida que paralelo a los 600 o 700 mil palestinos que dejan, árabes palestinos que dejan lo que va a ser el Estado de Israel, un mismo número de judíos de países árabes están obligados a dejar Irak y a dejar Yemen, etcétera, y ellos han sido absorbidos por Israel, no en la forma ideal como lo sabemos hasta el día de hoy. Pero obviamente en algún momento sí va a haber que ver un reconocimiento de las narrativas. Sin decir quién es responsable y quién es culpable, porque acá nadie sale ángel, ¿no? Y nuevamente, el problema es que hasta el día de hoy Israel ha sido reacia, y Israel ha sido reacia por la demanda esta del
derecho de retorno, ¿no? Que no tiene sentido en forma realista. Si hay 5 millones de refugiados palestinos y en Israel somos 9 millones de habitantes, ¿dónde van a entrar? ¿No? Es decir, si los palestinos quieren su país, no pueden pedir un país y medio. Entonces eso hace que se complica. Y la última pregunta también es una pregunta con vista al futuro, que es, jamás podría cambiar su carta fundamental. No lo sé, es decir, yo espero que sí. Hay un antecedente, pero era diferente. Claro, la OLP tenía su carta fundamental que se refería, la OLP se crea en 1964 y cuando se refiere originalmente a la liberación de Palestina se refiere a reemplazar al Estado de Israel. La OLP cambia su actitud con la primera intifada, con la evacuación de Beirut a Tunisia y acepta en noviembre de 1988 el plan de partición. Ahora, si jamás va a ser ese paso, uno no lo sabe, pero quizás lo que sí, si estamos hablando de ciencia ficción, de hecho Israel ha hablado en el pasado con Hamás, de forma indirecta se ha liberado este soldado Gilad Shalit, ¿no? Hace años atrás, a cambio de trueque de prisioneros. Capaz que Hamás, si se perfila como un interlocutor muy difícil, pero que cuando dice algo lo cumple, capaz que al fin y al cabo Israel va a tener que hablar con Hamás, y si al fin y al cabo se va a tener que llegar a una resolución pacífica, Hamás va a tener que reconocer el Estado de Israel. Pedirle reconocer al Estado de Israel como Estado judío va a ser quizás demasiado, que es lo que Israel en los últimos años le está pidiendo a la OLP. Y la OLP lo que dice, ¿por qué nos pedís a nosotros y no le pediste a Egipto, Siria, Jordania, etcétera? ¿No? Pero para eso va a tener que cambiar su identidad. Que en cierta forma, nuevamente no es el mismo caso, tenemos, y era mucho más suave, menos cruento. Tomen el caso de Irlanda del Norte, al fin y al cabo, el IRA, que también un conflicto con índole religioso o étnico, el IRA, ¿no? Se transforma en un partido político y de eso ya prácticamente no hemos escuchado. Ahora, si va a poder hacerlo o no, uno no lo sabe, pero nuevamente, si va a haber una resolución pacífica y si jamás se ha transformado en una, digamos, no solo es una organización terrorista, sino que es una facción importante en la política palestina, pues eso va a ocurrir, porque ¿cuál es la otra opción? Para terminar también con una visión herética, y no es Nelson Mandela, está por cadena perpetua, por homicidio y terrorismo, que Israel libere a Marwan Barghouti, ¿no? Que es un líder palestino, y que lo deje ser presidente, capaz que él puede ganar y él quiere hacer la paz con Israel. ¿Veas? Shalom al Israel. Amén. Gracias, Arie. Vamos a tratar, bueno, hay un montón de preguntas, fueron contempladas en las que fueron nombradas en voz alta, hemos leído a todos y creemos que incluimos las voces de todos en las voces contadas. Comentar también, a raíz de lo que vos decías, no solamente de Barak Medina, sino también un dato interesante dentro de la vida en la academia y en la comunidad de estudiantes, de lo que es el clima y el espíritu de la Universidad Hebrea. Decir esto antes de pasarle la palabra a Héctor, que hace poco fueron las elecciones dentro de la universidad, se ratificó la presidencia de Asher Cohen, pero un dato muy interesante es que fue elegida como vicepresidenta la profesora Mona Kouri Kasabri, que es árabe, y fue elegida justamente como vicepresidenta de Estrategia y Diversidad de la Universidad Hebrea. Así que decir una vez más que la Universidad Hebrea es una luz que ilumina al Estado de Israel y a las naciones en general, ¿no? Como en momentos de guerra y de dificultades como las que toca vivir en Israel,
la universidad apuesta una vez más y es coherente y tiene una actitud absolutamente ética con su propia, digamos, con sus propios, con su propio preámbulo, por decirlo de alguna manera. Bueno, pasarle la palabra a Héctor, y Aries, si después querés decir algo más para cerrar, después con Héctor, yo agradecerte en nombre de los amigos por haber participado. Gracias. Héctor, presidente de Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Amigo Ariel, ¿cómo estás vos? Tantos par de años que no nos vemos por esta pandemia. Un poco se adelantó Marisa en la reflexión que yo quería hacer, porque realmente en este estado, en esta nueva beligerancia que hay en la tierra de Israel, lo que más llama la atención es el enfrentamiento entre árabes israelíes y judíos israelíes. Por eso creo que la carta de Medina es una carta que lleva como tranquilidad y la aceptación de la diversidad y la aceptación de que tienen posturas distintas y no por eso dejan de convivir. Lo que más llama la atención cuando uno recorre la universidad es la posibilidad de ver tanto mujeres con velo como chicos poniéndose tefilim dentro del mismo ambiente, compartiendo sus clases, compartiendo su vida y pudiendo demostrar que es factible convivir cada uno respetando su credo y su diversidad. Se adelantó Marisa en este comentario que yo iba a hacer de la designación de la primer mujer árabe como vicepresidenta del Consejo de Administración de la universidad y cuya función principal va a ser la de ampliar las filas del personal académico y el cuerpo estudiantil de la universidad con miembros de comunidades subrepresentadas en la academia, incluidos judíos ultraortodoxos, árabes, etíopes y personas con discapacidades. Y entonces quería bajar toda esta espuma del Estado de Israel en general a la universidad y preguntarte a vos como profesor, ¿cómo vivís esta experiencia de que puedan convivir dentro del ámbito de la universidad? ¿Cómo se puede hacer para fortalecer esos lazos? ¿Y cómo podemos colaborar todos nosotros en hacer una paz duradera en Israel, por lo menos desde el ámbito académico? Mira, Héctor, ya es más de medianoche, no sé si estoy diciendo algo en términos lúcidos. Lo que quería agregar a los ejemplos que ustedes decían y a nivel de estudiantes, que hay comité de estudiantes y lo vimos hace poco, fueron electos de mi departamento de Relaciones Internacionales tanto estudiantes judíos como estudiantes palestinos. Y comparten, y es decir, yo no quiero romantizar a la Universidad Hebrea, pero yo creo que somos de alguna forma un oasis de cordura, ¿no? Dentro de la locura que vemos hoy día en el país. Y nuevamente, yo me quiero ir a dormir de alguna forma, ¿no? Pero puedo seguir. Pero les puedo contar del ejemplo del curso que terminé hoy a la mañana, en el cual tengo estudiantes judíos, israelíes, palestinos de Jerusalén Oriental, algunos que viven, que son israelíes, estudiantes internacionales de España, de Zoom y demás. Y yo les decía hoy a la mañana que el debate intelectual que pudimos tener, y yo no tengo ningún problema que saquen ideas de derecha, de izquierda, del centro, de donde quieran. Ese debate no lo ves en la tele, no lo ves en otros lugares. Y en ese sentido yo creo que ustedes nos pueden ayudar y es una ayuda mutua acá, ¿no? En el sentido que la universidad nuevamente y es parte del mandato de la universidad, es parte de lo que tenemos que hacer en la universidad, puede ser el ejemplo que lo ves en otros sectores, no solo la Universidad Hebrea, ¿no? De esta posible convivencia que de hecho existe, ¿no? Y que debe persistir y que hay que ayudarla a que
siga manteniéndose. Para eso estamos, y de alguna forma yo creo que para algunos de nosotros es vocación. Lamentablemente que en tiempos trágicos lo vemos en términos extremos, pero esencialmente la universidad está como un oasis para poder, lo que decías, Marisa, al principio, exactamente en la práctica se lo ve. Sí. Bueno, te agradecemos mucho, Ariel, te dejamos ir a dormir. Realmente entendemos el esfuerzo que estás haciendo, sabemos que has tenido clase temprano, así que muchísimas gracias. Para nosotros es un honor haber tenido esta audiencia, poder llevar un poco de claridad, un poco de cordura y de tranquilidad, si se puede, a este hecho que realmente a todos en la diáspora nos conmueve por la virulencia que realmente se ha demostrado que tiene. Gracias, amigo, muchísimas gracias y esperemos pronto volver a estar juntos.